Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen hasta el momento. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier situación, bueno, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Y si quieres una lectura personalizada conmigo, están mis datos de contacto en la descripción y en el primer comentario de este video. Te quiero muchísimo, Tauro. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, tus guías espirituales te quieren decir en este momento, mi querido Tauro, que tú ya has aprendido ciertas lecciones, que es momento de que avances. Estás demasiado estancado o estancada en ciertas situaciones y ya es el momento de que, ya sea en cuestiones de estudio, de trabajo, de tu vida personal, espiritual, de lo que sea, es momento de que ya tú avances definitivamente. Y recuerda que tú tienes todas las respuestas en esa cabecita y en ese corazón tuyo. Tú, la verdad es que tienes un don, una intuición para saber las cosas, pero a veces tú mismo, tú misma no te la crees tanto. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, para solteros y para economía. Si esa lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar la lectura con las parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo en este momento. Bueno, tu persona especial es alguien que viene con los sentimientos como de para abajo. Han sucedido cosas entre ustedes que lo ha llevado a replantearse la relación que están construyendo ustedes en este momento. Es una persona que ha confiado en ti, que ha entregado todo por ti, pero dice que definitivamente hay ciertas cosas que no le están cuadrando acerca tuyo. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Tu persona especial quisiera que tú como que le metieras más la ficha a la relación de ustedes, que trabajaras más al respecto, que te dedicaras más, verte como más atenta, quisiera detalles tuyos también definitivamente, y piensa que en cualquier momento tú le puedes estar terminando la relación. Teme esto, teme esta situación, porque es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente quiere construir algo contigo. Es una persona que siente que está perdiendo poco a poco muchas cosas, mucho terreno al lado tuyo definitivamente. Dice que si ustedes se atrevieran a algo, a dar un paso más allá, a que la relación de ustedes fuera mucho más madura, bueno, sería maravilloso para tu persona especial. Y sería maravilloso para la relación de ustedes. Yo te digo, bueno, ¿es realmente la persona con la que estás en este momento con quien quieres tú estar? Si la respuesta es positiva, bueno, a trabajar se dijo por esta relación, por este amor, porque amor no le falta a tu persona especial para ti. Ya la pregunta es, ¿qué sientes tú por tu persona especial en este momento? Es como un momento decisivo, es un momento en el cual ustedes deberían de hablar seriamente, claramente y decirse el uno al otro y mirar si los dos tienen los mismos objetivos, si van hacia el mismo lugar con respecto a esta relación. Yo sé que todas las relaciones tienen problemas, tienen dificultades y llegan momentos decisivos y este es uno de estos momentos para ti. Yo sé que todas las relaciones tienen momentos decisivos y este es uno de esos momentos para ti, mi querido o mi querida Tauro. Es el momento de hablar claro y tomar las cosas, las mejores decisiones para los dos. Bueno, hablen con mucho amor, con mucha madurez, con mucha sabiduría, con mucho respeto también. Para que puedan, no sé, sacar lo mejor de esta situación. Ustedes pueden avanzar y ser una pareja bonita o quedarse ahí como quien dice, como una charca estancada y que las cosas se comiencen a morir poco a poco. Mira, si entre ustedes dos ha pasado algo muy serio recientemente, todo se puede recuperar, todo se puede hacer.
a menos que una de las dos partes no quiera, ¿cierto? Pero todo se puede hacer. Tú vas a hallar todo aquello que has perdido, ya sea tu dignidad, tu autoestima, todo lo que tú hayas perdido con esta relación, tú lo vas a recuperar definitivamente. Que sí. Entonces piensa bien qué es lo que realmente tú quieres con esta relación, con esta situación. Hay muchas verdades que deben salir a la luz en esta relación. Hay muchas cosas que se deben aclarar entre ustedes dos definitivamente. No creo que sea justo con ninguno de los dos que se estén engañando mutuamente. En esta relación no es falta de amor, es falta de hablarse, de compenetrarse, de decirse las cosas y de aclarar muchísimas cosas más. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen tus hadas el día de hoy. Te dicen que tú tal vez estás queriendo tomar consejo de otras personas, sí, opiniones de otras personas. Lo puedes hacer, pero date cuenta que al final de cuentas la decisión va a ser de ustedes dos. No esperes que venga alguien con una varita mágica a solucionar este problema. Eso va a ser cuestiones de ustedes dos. Bueno, mira, es momento de que tú... tal vez si te has estado sintiendo reprimido o reprimida en esta relación por ciertas situaciones, ya no lo hagas más. Bueno, te repito, con amor, con paciencia, con sabiduría, pero ya di todo lo que tengas que decir, exprésalo y avanza y sigue adelante, ya sea con tu pareja o sea de manera solitaria. Definitivamente es tiempo de hablar. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y tomamos las mejores decisiones. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora seguimos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Bueno, vamos a sacar, para no sacar conclusiones aceleradas. Hay cierta situación que requiere de que tú te alejes de personas, situaciones, costumbres, algo así, para que un proyecto que tú estás emprendiendo tenga éxito. Llegó el momento de alejarse, de cortar cosas para que puedas avanzar. Definitivamente sigue trabajando, sigue avanzando, sigue siendo esa persona amorosa, esa persona sensible, madura para hacer tus cosas. Pero definitivamente, mira, cuando las cosas no funcionan con algo o con cierta situación, la verdad es que es mejor buscar otra solución totalmente diferente. No empeñarse tanto. A veces nos empeñamos en cosas, situaciones, costumbres, personas, lugares que no nos funcionan, ya que nos están haciendo más bien decrecer definitivamente. Y es momento de alejarse, me están diciendo las cartas el día de hoy. Si tú lo haces, las cosas comienzan a fluir de una manera diferente y todo puede comenzar a mejorar para ti. Mira, hay cierta situación con personas de tu entorno económico. Tienes que tener cuidado con estas personas, porque son personas que te tienen tanta envidia que quisieran que tú te estuvieras mal, especialmente en cuestiones de tu economía. Cuídate de esas personas. Definitivamente hay una persona que tal vez te está haciendo a ti ojitos, que te está echando los perros, decimos acá en mi país, pero es una persona comprometida. Esa persona no te va a engañar, te va a enamorar, te va a engatusar, y no te vas a involucrar con ese personaje, porque la verdad nunca va a abandonar a su pareja y siempre te va a tener ahí engañado o engañada. Ten mucho cuidado con esa situación. Mira, también me dicen las cartas que viene para ti una época bonita, viene para ti una época muy muy buena, en la cual tú vas a poder encontrar todo aquello que tú tal vez sientes que estás estancado, estancada en este momento. Tú vas a poder encontrar como esas respuestas dentro de ti, y te vas a dar cuenta de que no siempre la felicidad son las ¿cómo te digo? Lo que hagan las otras personas. Que tu felicidad debe ser siempre tu propia realización, con lo que tú te sientas bien, ya, siempre y cuando tú no te hagas daño a ti mismo o no le hagas daño a las demás personas. Bueno, todo es loable en tu vida. Bueno,
Viene una época fértil, una época bonita para ti. Si tú no estás pensando en querer tener un hijo, soltero, soltera, bueno, viene eso para ti. Y si no, bueno, cuídate de los embarazos no deseados también. Hay algo que va a suceder en tu entorno, tal vez hay alguna persona enferma en tu entorno, alguien de quien tú estés enojado o enojada con esa persona y que esté muy enfermo o enferma. Ve a ver a esa persona ya, para que puedan tener una conversación bonita y para que puedan estar en paz los dos. En este momento tienes que recordar, tienes que meterte en tu corazón, en tu cabecita, de que esta vida es solamente un ratito, que esta vida es un aprendizaje y que nuestra vida real es mucho más allá, que venimos aquí a esta escuela de la tierra para aprender, ser felices y para avanzar. Tu guía interior te dice que te están llegando mensajes de lo alto, pero que estás siendo un poquito sordo o sorda ante estos mensajes. No te engañes a ti mismo, a ti misma, porque tú ya sabes qué es lo que debes hacer. Bueno, hazlo, ve en el camino, ve a tu propio ritmo, pero no te quedes estancado, estancada en el pasado que tal vez no fue, que no sucedió. Bueno, mejor avanza. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano, yo me amo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dicen con relación al dinero. Al dinero hay ciertos problemas económicos, me dicen las cartas, ciertas situaciones un poco delicadas con personas del entorno tuyo. Hay personas en las cuales tú has estado confiando, pero que no están siendo tan leales contigo. Cuadra estas cosas con estas personas, organiza estas cuestiones con estas personas y avanza y sigue adelante con tu vida, no solamente en cuanto a tu economía, sino en tu vida en general. Te están invitando los ángeles también a que te distraigas también, que todo no puede ser trabajo, todo no puede ser estudio, que tomes tu tiempo para ti, para relajarte, para poder tomar distancia un poco de los problemas y tomar las mejores decisiones. Tal vez las utilidades no están siendo en este momento lo que tú esperabas, pero yo te digo que no te preocupes, porque tú tienes esa suerte de que el dinero para ti fluye, para ti el dinero avanza, para ti el dinero no es un obstáculo, porque siempre a veces tú lo dices, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, pero lo tienes constantemente. Recuerda que hay muchas cosas que se están ajustando en tu vida, cosas que llegan, cosas que van, pero que son necesarias para tu avance, y que viene para ti una época totalmente maravillosa. Solamente que tienes tú que tomar la decisión de avanzar, de no dudar tanto y creer muchísimo más en ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo creo en mí, yo avanzo, yo soy prosperidad y yo soy éxito. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ti el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.